¿por qué los judíos no aceptaron a Cristo? La respuesta correcta a una pregunta equivocada. La mitad de la respuesta se encuentra contenida en una pregunta bien planteada. La pregunta, ¿por qué los judíos no aceptaron a Cristo?, es fundamentalmente incorrecta, o, como se suele decir hoy en día, poco sincera. La pregunta correcta debería ser, ¿por qué todos los judíos que se convirtieron al cristianismo antes del siglo IV siguieron siendo judíos, mientras que, a partir del siglo IV y hasta hoy, los judíos que se convierten al cristianismo se asimilan en el transcurso de 2 o 3 generaciones? Esa, en efecto, es la pregunta correcta, y ya marca el rumbo hacia una conversación mucho más profunda y honesta. La respuesta es la siguiente. Antes del siglo IV, a los cristianos judíos no se les prohibía seguir el antiguo pacto, la circuncisión, el kashrut y otras leyes, que para ellos seguía siendo eterno y nunca fue considerado abolido. Sin embargo, después del siglo IV, cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, la narrativa cambió. Los romanos declararon que la responsabilidad por la crucifixión de Cristo no recaía sobre ellos, sino sobre los judíos. El pensamiento jurídico romano no podía soportar la contradicción de abrazar la fe de aquel a quien ellos mismos habían condenado y ejecutado. Esto llevó al surgimiento del antisemitismo eclesiástico después del siglo IV, cuando la Iglesia pasó a formar parte del aparato gubernamental del Imperio Romano. Al igual que Poncio Pilato, el Estado romano se lavó las manos, culpando a los judíos no solo por la crucifixión de Cristo, sino también por su supuesta negativa a aceptarlo. Después del siglo IV, a los cristianos judíos se les prohibió observar el pacto eterno, que desde entonces fue considerado antiguo, incluso para ellos, ya no vinculante, ni siquiera para los propios judíos. Esto llevó, en el transcurso de unos pocos siglos, a la completa asimilación de los cristianos judíos. Originalmente, como se documenta en los Hechos de los Apóstoles, se declaraba explícitamente que para los cristianos judíos ambos pactos, el nuevo y el eterno, seguían siendo obligatorios. El antiguo pacto se consideraba obligatorio solo para los cristianos de origen judío, ya que esto impedía su asimilación entre las demás naciones cristianas. En los Hechos de los Apóstoles, esto se expresa de la siguiente manera: conocidas son a Dios desde la eternidad todas sus obras, por lo cual yo juzgo que no se debe inquietar a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15, 18, 19. La frase «no se debe inquietar» se refería específicamente al carácter no obligatorio de la observancia de las leyes del antiguo pacto para los cristianos de origen gentil, mientras que para los cristianos judíos el pacto seguía siendo eterno. Esencialmente, este enfoque abrazaba la unidad en la doctrina, diversidad en la práctica. Así, la Iglesia se abrió al mundo, convirtiéndose en una comunidad multinacional en la que cada nación, incluidos los judíos, preservaba su identidad cultural. Para los cristianos judíos, que inicialmente constituían la mayoría de la Iglesia primitiva durante sus 3 primeros siglos, el antiguo pacto nunca fue abolido. Para ellos seguía siendo eterno. Ese era su rito. Sin embargo, después del siglo IV, cuando la mayoría de los cristianos provenía de contextos gentiles, tanto en el Imperio Romano, Bizancio, como en Europa Occidental, los judíos que se convertían al cristianismo empezaron a enfrentar las mismas dificultades de las que antes habían sido exentos los cristianos gentiles. Mientras que antes no se requería que los gentiles recién convertidos observaran las leyes del antiguo pacto, ahora, por el contrario, a los cristianos judíos se les prohibía observarlas. A los judíos se les presentó una elección tajante: renunciar a su pacto con Dios, que existía antes de Cristo,
o rechazar por completo tanto a Cristo como el nuevo pacto. La posibilidad de ser a la vez judío, observando el pacto eterno, y cristiano, como fue el caso de los primeros apóstoles, dejó de existir. Esta decisión, dictada por el aparato estatal romano y no por el dogma de la Iglesia, ya que los decretos del Concilio Apostólico no pueden ser revocados, llevó a la eventual asimilación de los judíos que se convertían al cristianismo. Así, los únicos judíos que preservaron su identidad fueron aquellos que permanecieron fuera de la Iglesia, dentro del marco del judaísmo talmúdico. Estos procesos históricos son la clave para comprender la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo, y por qué la afirmación de que los judíos no aceptaron a Cristo es, desde el principio, una pregunta fundamentalmente equivocada.